egindako proposizioa gaia, Sopelanako udanek punta luzero inguruko area eraustearen aurkako jarrera azaltzeari buruzkoa. Punto número 17, proposición presentada por el Grupo Político Municipal Bildu, relativa a mostrar la oposición del Ayuntamiento de Sopelana a la extracción de arenas en el entorno de Punta Lucero. Lehenengo eta behin onartu behar da proposición hau, aztergai zerrendan sartzea, en primer lugar y ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Proposizio gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Irakurtzera joko dugu. Bilboko portu agintaritzak Punta Luzerotik gertuko kanpo itsasoan hondar eta itsasondoko materialen 50 milioi metro kubikoren erausketa egin nahi du portuaren azpiegitura berrien betetze lanetan erabiltzeko asmoz. San Mamés Arraren moduko 250 metro zelain volumenaren pareko itsaspeko harrobi erraldoiak korronteetan, olatuetan, abra barruko zein kanpoko hondartzetan, itsasazpiko izadi eta landarerian, zein arrantzan, kalte, atzera ezin eta iraunkorrak eragingo lituzke. Asti enpresak egin azterketaren arabera. Horrez gain, inguru hori, Ibaizabalgo itsasadarreko mende oso bateko jarduera industrialaren hondakin toxikoak zituzten lokatzen isurilekua izan da duela gutxi arte. Inguru gaineko eragineko azterlanaren baitan egin diren materialen analizietan agertu diren gai toxiko ugarien mugiarazteak kutsadura zabaltzeko arriskua dakar. Udaberri honetan, nekazaritza, elikadura eta ingurugiro ministerioak area erauste proiektu honen inguruko gaineko eragineko adierazpena azaltzen duen ebazpena argitara eman du. Ebazpen honetan, ministerioak bere egiten du Bilboko portu agintaritzak galdapenei erantzuteko emandako azalpen guztiak eta argudioz beteriko galdapenak aurkeztu zituzten jendarte talde eta erakundeak babezik gabe utzi ditu. Adibide modura, esan dezagun, 2012ko udaberrian itsasondoetatik hartu ziren 113 laginen azterketa toxikologikoak oraindik ez direla argitaratu. Aipatutako inguru gaineko eragineko adierazpen argitaratu ondoren, Punta Luzero inguruko area eraustelanekin hasi ahal izateko ministerioaren baimen formala baino ez da falta portu agintaritzatik. Proiektu suntzikor honen tramitazio administratiboa aurrera doan arren, Abraren itsasoaren eta ingurugiroaren defentsan gure itsasondoak harrobi gisa erabiltzearen aukera agertu garen talde eta erakundeok zentzuz eta argudioz beterik gaude aurre egingo diogu oraindik ere. Area erauste proiektu hau gelditzea gure kostaldearen osasun eta bizi iraupenerako funtsezkoa delako. Erausketa lanok gugan izan dezaketen eraginaz gain, zuzenean eragingo dio gure kostaldeari eta gure hondartzei. Honengatik guztiagatik udalbatzak honako hau onartzen du. Akordioa bera, audio. Sopelako udalak gure kostaldea, hondartzak, itsasoa eta ondoak naturgune gisa babesteko eta euren kalitatea zaintzeko konpromisoa adierazten du. Sopelako udalak itsasondoak babestea eta hauek harrobi gisa ustiatzea bateraezina dela aldarrikatzen du. Eta Sopelako udalak Bilboko portu agintaritzari dei egiten dio Punta Luzero inguruko 50 milioi metro kubiko area erauste proiektua bertan bera utz dezan. Halaber, Bilboko portuko agintaritzari eta nekazaritza elikadura eta ingurumen ministeritzari akordio honen berri ematea ere adostuko litzateke honen bitartez. Eta hau irakurrita, El Boletín Oficial del Estado del 8/5 del 2013 publica la resolución del 17 de abril del 2013 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por lo que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto extracción de arenas en el sector norte de la zona 2 de la Autoridad Portuaria de Bilbao. El proyecto se encuentra comprendido en el grupo 2, apartado C del anexo 1 del texto refundido de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental. Dentro del proceso de evaluación han sido consultados 22 organismos y administraciones y entidades ecologistas. De las 7 respuestas recibidas por la Administración Ambiental, a la que se le suma una más del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral
Foral de Vizcaya, hay una del Ayuntamiento de Muskiz que alude a un informe encargado a la sociedad ACTI que desaconseja las extracciones pretendidas por no contar con estudios solventes sobre la estabilidad de la talla del Aren. ¿Es esto exactamente así? Resulta contradictoria esta afirmación alegada por el Ayuntamiento de Muskiz con el contenido del documento de síntesis elaborado también por Tecnalia en 2015. En su página 193 textualmente indica que en la matriz de impactos entre las acciones del proyecto y los factores ambientales se ha determinado que las afecciones negativas son de grado compatible o moderado. De hecho, Tecnalia propone una serie de medidas preventivas y correctoras y un programa de vigilancia ambiental que garantizan la minimización de impactos y el carácter reversible del impacto de las extracciones en la biota. En todo caso, Tecnalia ha añadido más datos al proyecto. Con fecha 8 del 3 del 2012, a propuesta del CEDEX, se requiere por la Administración Ambiental al puerto una nueva caracterización del material dragado para asegurar su inocuidad. El 2 del 10 del 2012 se refiere en el Ministerio el documento Ampliación de la caracterización sedimentaria del sector norte de la zona 2, realizado por Tecnalia, sobre 113 muestras superficiales y 29 sondeos mediante Vivocore en la zona de extracción. El documento de Tecnalia concluye que los resultados ecotoxicológicos de los sedimentos descartan toxicidad, incluso en las peores condiciones, y su extracción sería compatible con los valores ambientales de la zona. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener con todos estos informes en la mano. ¿Teresa? Sobre este proyecto hemos tenido noticias, como ha tenido todo el mundo, nada en firme. Realmente no conocemos el proyecto en toda su extensión, ni conocemos a fondo las distintas aportaciones de los distintos organismos. Desde el punto de vista de mi profesión, estoy muy cerca de uno de estos organismos y a este organismo no ha llegado ningún expediente todavía, con lo cual prudentemente creemos que no estamos en disposición de posicionarnos en un sentido o en otro. No tenemos datos suficientes y por esa razón no vamos a obtener. Gure ingurumena orokorrean eta gure itsasazterra, gure hondartzak eta gure itsasoa babestu eta zaindu behar ditugula uste dugu. Horregatik, hauek kaltetu ditzakeen edozein prozeduraren kontra aurkezten gara. Horregatik, museoaren aldeko bozten dugu. En principio, todas las argumentaciones de falta de información y demás, bueno, pues yo, a raíz también de la moción y del interés, bueno, ya que vivimos cerca de la costa, pues estamos indagando, ¿no? Y bueno, lo que, parte de la información que comentabas tú, del Centro de Estudios y Experimentación, pues bueno, realizaron unas recomendaciones, ¿no? de lo que son de cómo se deben de hacer unos dragados y cosas qué aspectos se tienen que tener en cuenta tanto de los sedimentos como de las formas de actuación. De las diferentes muestras que se han cogido, dentro de esas muestras pues bueno, pues se tenían en cuenta por un lado aspectos técnicos para lo que después se quiere hacer y que es bueno, pues utilizar esos sedimentos como materia prima para el espigón central de la zona del dique de Ciervana, bueno, aquí, y luego para obras grandes, ¿no? Para el contradique de Algorta, bueno, que son obras más chiquitinas, ¿no? Pero luego para algunas obras más grandes. Bueno, lo que sí que se ha, en algunas de esas muestras, me parece que concretamente eran en 20 muestras, eso es, sí, en 20 de las muestras, se han encontrado, que es lo más preocupante de todo, ¿no? Porque no es el hecho de que se vaya a hacer una draga simplemente, sino qué sedimento hay, ¿no? Entonces se han encontrado con tantos contaminantes inorgánicos como contaminantes orgánicos. Dentro de los contaminantes inorgánicos, pues metales pesados, bueno, que ya sabéis que eso al final puede tener una influencia
muy perjudicial, no sin un impacto en lo que son los ecosistemas marinos o cualquier tipo de ecosistema pues muy fuerte, y que eso finalmente puede tener impacto también y puede afectar a la salud humana. No olvidemos que muchas veces pues comemos pescado. Y luego también pues contaminantes orgánicos como PCBs, hidrocarburos aromáticos, ¿no? A raíz de eso, bueno, se ha hecho pues, en las diferentes prospecciones que se ha hecho, sedimentos que se han cogido, que se han hecho ciento y pico, que simplemente 20 analizan lo que es la contaminación, y las demás analizan la granulometría y otros tipos de aspectos. Pues que se ha visto que estos sedimentos son, bueno, pues a la hora de clasificarlos según los contaminantes, se pueden clasificar, ¿qué se puede hacer con esos sedimentos? Se pueden clasificar en categoría 1, 2 y 3. Pues bueno, el 1 sería el que no tiene nada de contaminación, y el 3 sería el que tiene contaminación y mucha contaminación, ¿no? Y que necesita un tratamiento específico para después poder utilizarlo. Pues se ha demostrado y se ha visto que pues muchos de ellos son de categoría 2 y 3, que exigen tratado. Entonces, si se va a utilizar finalmente, yo no lo sé, pero si se va a utilizar o si se alega un poco a la falta de información, que creo que es importante, ¿no? Ya que, bueno, pues la he encontrado, pues decirla, tenemos que tener en cuenta que son sedimentos que después, bueno, pues pueden causar fluidez y puede llegar a contaminar todos los ecosistemas ambientales, por no hablar ya de toda la geodinámica de lo que son de los mares, de las mareas y la influencia que puede tener. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que es importante que esta moción salga adelante. ¿Has tenido? Sí, más o menos. En el propio cuerpo de la moción les dice que no se han publicado los análisis toxicológicos de las 113 muestras que se tomaron en primavera de 2012 de los fondos marinos. Cuando yo me refiero a falta de información, digo a falta de información oficial. Yo físicamente el expediente no lo he visto, físicamente no lo he visto. Y es al organismo concreto donde tiene que llegar ese expediente para dar autorización al dragado o a la gestión. Como es yo, de lo que diga la prensa, de las distintas informaciones que circulan, le doy un crédito, bueno, más o menos. Cuando vea los informes oficiales, el verdadero proyecto ya para autorización, entonces haremos. En este sentido, a ese punto no ha llegado. Bueno, esto no es información que lo hemos leído en un periódico, porque para empezar ni los periódicos ponen este tipo de informaciones, quiero decir, o sea, no. Luego, pues bueno, como se estaba hablando de que no había información, pues bueno, pues van a poner un par de datos más sobre la mesa, nada más. Bueno, eta hau esan da puntua bozkatu egingo dugu, zemagarrena da, 17. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Por lo tanto, este asunto queda